Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Entonces, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Vive en mí. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, fe que mueve las montañas. Lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Hola gente linda, soy Eliezer Ortega. Yo escucho Chequina todos los domingos a las 9 en punto de la mañana. Les invitamos a que se conecten para que reciban los mensajes hermosos que hay de ayuda espiritual en todas las formas. Un abrazo, bendiciones, bye. Hola, buenos días.
Soy Adalisa Salcedo y esta vez tengo la oportunidad de hacerte una invitación muy especial y a que sigas sintonizando nuestros servicios desde la comodidad de tu casa todos los domingos. Recuerda, Dios tiene una palabra maravillosa para ti. No olvides sintonizarnos en hashtag Tu Sangre Nos Salvó. Dios te bendiga. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Agradecida primeramente con Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí, de compartir su palabra. Y bueno, en esta noche he traído un mensaje con temor, mucho temor, ciertamente delante de Dios, el cual he titulado Batallas que se ganan sin espada. Voy a hablar acerca de un personaje que todos nosotros conocemos, su nombre es David. De David conocemos muchas facetas o conocemos muchas cosas, pero si hay dos cosas o hay unas que lo identifican mucho y que todos nosotros sabemos, es que hemos escuchado decir que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y la segunda es que David venció a Goliat. Eso lo sabemos todos. Para contextualizar, voy a contarle brevemente la historia de David. En el primer libro de Samuel, en todo el capítulo 17, allí habla de cómo David venció a Goliat. David era un joven en ese tiempo y el pueblo de Israel tenía un enemigo muy grande y eran los filisteos, y estos tenían un gigante. Pero siendo él un muchacho, sus hermanos estaban en batalla y su padre lo envió donde los hermanos a llevarles alimento. Hay algo que sucede, me voy a tomar la libertad de leerles este versículo. En el versículo 24, repito, primera de Samuel, todo el capítulo 17, en el versículo 24 dice, 28, perdón, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, él oía hablar a David con uno de los soldados. David estaba preguntándole qué estaba pasando. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Este jovencito tenía fama, como podemos ver, entre sus hermanos, y con todo y que estos eran guerreros, eran luchadores, sabían que su hermano era un joven muy soberbio. Bueno, todo esto aconteció, y en ese preciso instante, en ese momento, de alguna forma, el rey supo de la existencia de David, de que él había vencido en su casa mientras cuidaba las ovejas, porque David era pastor de ovejas. Había vencido al oso y había vencido al león. Él le contó estas cosas al rey, y en resumen terminó siendo la persona que iba a vencer al gigante, a Goliat. Pero pasó algo que demuestra mucho o habla mucho de la faceta o del corazón de David siendo un joven. A pesar de que era un joven muy airado, muy soberbio, como le decían sus hermanos, él le dijo algo al rey. En el capítulo 42 en el versículo 22 del mismo capítulo 17, primera de Samuel, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. David sabía exactamente dónde estaba su victoria, aunque fuera joven, aunque fuera, como dicen sus hermanos, soberbio. Incluso le llegó a decir: yo conozco la malicia de tu corazón. Sin embargo, todos nosotros podemos decir que la Biblia es clara y enseña que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Bueno, en resumen, David venció a Goliat, todos lo sabemos. David vivió una serie de procesos y finalmente David fue el rey. Pero todos estos procesos, el factor común en la vida de David fue que David era un hombre guerrero, un hombre que
amaba profundamente a Dios, y por cuanto amaba a Dios, él amaba al pueblo de Dios, él amaba a los hijos de Dios, él amaba las cosas de Dios, él peleaba por las cosas de Dios. Pero cuando ya pasado mucho tiempo, David tuvo hijos, los hijos crecieron y toda su vida fue de guerra, de batalla. Era un hombre guerrero, es más, era un hombre que se le consideraba sangriento. Pero hubo un tiempo en el que uno de sus hijos usurpó el trono, el reino, y David hace todo lo contrario a lo que se esperaba que él hiciera. Todos esperaban que él peleara, que él luchara, pero la reacción de David aquí no fue pelear, la reacción de David aquí fue huir. Y lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, todo el capítulo 15 del segundo libro de Samuel revela otra faceta, o más bien revela la faceta de David, revela la verdadera faceta de David. Y la verdadera faceta de David no era el David guerrero, porque lo mostró cuando era un joven, con las palabras que le dijo al rey, cuando le dijo que Dios no salvaba con espada y con lanza, sino que Dios era su salvador, era el que le daba la victoria. Y de pronto eso no nos dimos cuenta y lo pasamos por alto, pero esa era la verdadera faceta, y la manifiesta muchos años después cuando decide no pelear. ¿Y por qué razón? Dice en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel, durante todo el capítulo 15, versículo 14, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a filo de espada a toda la ciudad. David literalmente no temía por su vida, porque él podía luchar, él era un guerrero. Él en este punto vio que había algo que se le salía de pronto de sus manos, pero que realmente la consecuencia la iban a pagar personas inocentes. Entonces David decidió no pelear por causa del inocente. ¿De qué inocente? Del pueblo de Dios. Entonces David amaba a Dios, amaba tanto a Dios que él amaba las cosas de Dios, él amaba el pueblo de Dios, y por causa de ese pueblo él no sacó su guerrero, su ego, y decidió no decir voy a pelear porque yo soy el rey, sino me voy a callar, voy a menguar, voy a huir por amor a un pueblo inocente, por amor al inocente. Así como cuando él tenía bajo su responsabilidad ovejas, él se enfrentaba contra aquello que representaba un peligro para esas ovejas. Y en este punto, aquello que representaba un peligro para la nación de Israel, como era Goliat, él se enfrentó a él. Y en este caso contrario, su hijo Absalom representaba un peligro para la nación, para un pueblo inocente, y él en este caso decide huir, porque él tenía la plena certeza y sabía que quién era el que le daba sus victorias, y era el Señor. Entonces, hay otro punto muy interesante, y es mismo libro, 2 Samuel, capítulo 15, en el versículo 32 pasa algo interesante. Dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. ¿Qué hizo David en este tiempo de aflicción? Sencillamente se fue a su lugar de adoración. David era consciente que había una dificultad, que había un problema, y David se fue a su lugar de adoración. Las batallas no se ganan muchas veces con espada, no se ganan con nuestras fuerzas, no se ganan con nuestras razones, sino que las batallas muchas veces se ganan poniendo las cosas en manos de Dios, o digámoslo con otras palabras, desde otro punto de vista. Digamos que hay batallas en las que no necesitas
una espada para ganar, hay batallas en las que tú necesitas una crucifixión. La batalla de la enfermedad, que es la que ha atacado al mundo entero en este tiempo, para ganar esa batalla necesitamos una crucifixión, necesitamos al que todo lo puede, al que trae sanidad sobre nuestras vidas, al que pueda hacer un milagro. Para vencer la batalla de la escasez financiera, hemos tenido escasez financiera, hay personas que han tenido muchas dificultades, desempleo. Para vencer esa batalla necesitas una crucifixión. Hay momentos en los que vemos que la dificultad ha sido tan grande que con nuestras fuerzas no podemos, porque hay gente inocente a nuestro alrededor que por nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera vamos a generar o vamos a poner en peligro a quienes se encuentran a nuestro alrededor. Pero si nosotros realmente vamos delante de la presencia de Dios, cuando David sube al monte a adorar, podemos leer que David lloraba, que David iba descalzo, David iba afligido, o sea, David no iba contento, David iba muy afligido, David iba llorando, pero sube y va a adorar a Dios en medio de toda dificultad. Entonces, a ver, la batalla no se gana con espada ni peleando, por mucho que nosotros tengamos la razón. Yo tengo la razón en desesperarme y tomar decisiones que afectan a mi familia, que afectan a mi entorno. Muchas veces tienes la razón, podríamos decir que sí, tienes la razón, este año ha sido difícil, este año ha habido mucha escasez financiera, ha habido desempleo, enfermedad, ha habido pleitos, contiendas dentro del núcleo familiar, rupturas, pero hoy yo quiero decirte que el Señor es el que tiene la solución, es el que tiene el poder y la autoridad para transformar, para hacer algo nuevo en tu vida. La batalla que tú estás hoy librando, cualquiera que sea tu batalla, tú la vas a librar con el Señor, no con tu fuerza, con el desespero. Hoy te quiero decir, realmente rinde tu corazón al Señor. Y te estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón, porque yo también he vivido batallas, yo también he vivido situaciones en las que he podido sentir que detrás mío hay un ejército de dificultades, hay un ejército de problemas y que delante hay un mar, algo en lo que no tengo camino, no tengo salida. Y yo viví esos momentos, los viví muchas veces, los viví durante periodos largos, pero déjame decirte que sí, soy humana y muchas veces me sentía desesperanzada, pero así mismo y en ese mismo instante siempre había algo, me decía a mí misma y me decía en mi corazón, Dios no te va a desamparar. Esta batalla no la vas a ganar con tus fuerzas, esta batalla la vas a ganar en la cruz. Creyendo en el Señor, creyendo en su propósito para tu vida, creyendo en que Él no te ha desamparado, no te va a desamparar. Entonces, hay unos principios muy hermosos que vemos en la vida de David que él tenía y que ponía en práctica. David amaba a Dios y por cuanto amaba a Dios, David amaba las cosas de Dios. Nosotros amamos a Dios. Yo creo que tú que estás ahí mirando, tú amas a Dios. Y amas a Dios y yo sé que los procesos de Dios son difíciles, pero también amamos lo que Dios hace en nuestras vidas. El oso y el león eran una amenaza para el bienestar de la familia de David. Goliat era una amenaza para la nación. David amaba a su familia, David amaba a su nación. Y David en ambas luchó por estas cosas, pero hubo una en particular donde Dios le dijo, calla. Y aunque tuvieras la razón, muchas veces Dios nos va a pedir que escojamos no pelear por causa de los inocentes que se encuentran a nuestro alrededor. Si hoy tienes dificultades en tu familia y en tu hogar,
Yo creo que Dios hoy está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, escojamos no pelear por causa de aquellos inocentes que están a nuestro alrededor. Más bien, en medio de esa dificultad, así como nos podamos sentir en esa aflicción, vayamos delante de la presencia del Señor, porque en Él es que nosotros vamos a tener la victoria. Y solamente en esta noche Dios nos pide una cosita, y es que aunque tengamos el derecho, aunque tengamos la razón, Él nos está pidiendo hoy, escojamos no pelear con nuestra fuerza, con nuestra espada, con nuestra lanza. No, vamos a poner la confianza en las manos del Señor, porque como dice su palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor tiene tu vida en sus manos. El Señor tiene tu presente y tu futuro en sus manos. Confía en Él, porque Dios va a hacer. Vamos a dejar que hoy el Señor sea nuestro Rey. Y vamos, como hizo David, hoy no vamos a pensar que somos los reyes. Hoy vamos a pensar, o vamos a dejar que Dios sea nuestro Rey, que Dios sea el que libre estas batallas por nosotros. Y para finalizar, desde mi corazón voy a orar por ti. Voy a orar porque yo sé que cuando yo también estuve en medio de estas batallas, no me cabe la menor duda que tuve gente, o hubo gente que oró por mí, gente que en medio de mi aflicción, cuando yo realmente en mi humanidad no quería o no tenía las fuerzas más bien para orar, mucha gente oró por mí. Y no dudo que en esos instantes en los que de forma sobrenatural yo sentía que me fortalecía y que sacaba nuevas fuerzas, realmente creo que estuve fortalecida porque alguien estaba orando por mí. No era porque la fuerza nacía como así. Yo creo que alguien oró por mí. Yo creo que de pronto tú que me estás viendo, a lo mejor oraste por mí. Hoy permíteme orar por ti. Amén. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias en este tiempo, gracias en esta noche por la oportunidad que tú me has dado de estar nuevamente aquí. Te pido, Padre amado, que tú seas tomando el corazón de tus hijos, de los que están aquí, escuchando, Señor, esta palabra. Yo te pido, Padre, que toque sus corazones, que toque sus vidas y que fortalezca, Señor, sus vidas en medio de toda dificultad, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Dios mío, que tú les levantes, que tú renueves sus fuerzas, que tú renueves sus energías y que traigas a ellos, Señor, nuevas esperanzas, Padre amado. Dios mío, que hoy ellos puedan poner su confianza en ti y saber que su victoria está en tus manos, Señor. Que esta batalla, Señor, no la van a ganar con sus fuerzas, sino con las fuerzas del que todo lo puede, con las fuerzas del Dios para el cual nada es imposible, con el que puede transformar del día a la noche su situación, su entorno, su circunstancia, el que puede hacer milagros sobre la vida de cada persona aquí presente. En ese es que hoy hemos puesto nuestras fuerzas, hemos decidido, Señor, poner esta batalla en tus manos y no pelear, Señor, sino poner nuestra victoria en la crucifixión, Señor. Necesitamos hoy tu presencia, necesitamos hoy tu socorro, Señor. Necesitamos que hoy sostengas la vida, Señor, de cada persona. Te lo pido, Padre, desde lo más profundo de mi corazón. Levanta la vida, Señor, de los que están aquí viendo. Levanta, Señor, sus fuerzas, levanta sus energías, sus corazones, Señor. Fortalécelos, Padre. Que en medio de esta dificultad, Señor, ellos decidan obedecer, guardar silencio, Señor. Ir delante de tu presencia, Señor, y allí en ese lugar, en ese lugar de intimidad contigo, abrir sus corazones, Padre amado. Y entonces decidir, Señor, no pensar en nuestra
en nuestro deseo, sino en los que están a nuestro alrededor, Dios mío. En los inocentes, Padre, que se pueden ver afectados por nuestras decisiones basadas en la situación, en la emoción, en las circunstancias, Señor. Que hoy tengan la paciencia de esperar en ti, Padre amado. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones, un abrazo muy grande.